para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Jesús. Vamos a buscar la Biblia, hermanas y hermanos. Si usted la trajo en físico, vaya conmigo y abra en el libro o a la carta a los Hebreos, capítulo 11. Volvemos a este capítulo donde nos habla acerca de la fe y de dónde debe de estar la fe, cómo luce la fe verdadera. Y en estos tiempos cruciales es bueno examinar a la luz de la palabra qué clase de fe tenemos y cómo se prueba la fe, esta confianza. La vida del cristiano es una vida de fe. Hebreos capítulo 11, versículo, vamos a leer del 1 al 4. ¿Encontró Hebreos? Capítulo 11, versículo del 1 al 4. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Amado Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, por este gran privilegio que nos has dado de venir a tu casa. Señor, no cabe duda que tú pusiste el querer como el hacer, porque humanamente no podemos y no queremos. Nuestro cuerpo se resiste. Lo único que quiere es huir, como Adán estaba huyendo en el huerto del Edén y escondiéndose detrás de aquellos árboles. Eso es lo único que el hombre y la mujer, Dios, siente. Sin embargo, tú vences esa resistencia y con cuerdas de amor nos traes a ti, con tu misericordia, con tu bondad. Y lo entendemos, Señor. Y todo eso nos lleva a darte honra y gloria. Tú eres digno de toda alabanza, Señor. Bendícenos con tu palabra, edifícanos, consuela nuestros corazones. Y también te pido, Dios, por el pueblo de Israel, que le concedas esa paz dentro de los muros de Jerusalén. Por David Ayala, te pido también misericordia. Haz conforme a tu voluntad, Señor. Consuela sus corazones donde quiera que esté y ayuda a su familia. Todo te lo pido en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. La fe que vence al mundo. La fe que vence al mundo. Según la Biblia, hermanas y hermanos, existe esta fe, esta confianza que vence a todo el sistema. Cuando hablamos de mundo, se quiere decir todo lo que hay en este universo, tantas creencias, tantas cosas que el hombre se ha inventado. Y la fe supera todo eso. Y esto es maravilloso. Pero también la fe tiene un objetivo. La fe está anclada en una persona. La fe descansa, la fe verdadera descansa, hermanas y hermanos, en Jesús. Y si nuestra confianza no está en Jesús, estamos condenados a fracasar. Tarde o temprano, con tantas tribulaciones que hay en el mundo, como una casa, como un edificio que se va a probar con las tormentas, nuestra vida espiritual, Jesús lo resumió el Sermón del Monte con los dos cimientos. Él dijo, un hombre dijo que no obedece, que no cree mi palabra, que no se somete a lo que yo digo, lo compararé a un hombre insensato que construye una casa sobre arena. Y viene la tormenta y da con ímpetu contra aquella casa y la derriba, y su ruina es grande, dice Jesús. Luego dice el hombre sabio, el hombre temeroso, el hombre que cree en mí, el hombre que me obedece. Y la mujer le compararé a un hombre que hizo un hoyo y construyó su casa sobre la roca.
En Lucas nos dice, ¿verdad?, que ahondó. Mateo no dice eso, Lucas sí. Hablando acerca de lo que cuesta obedecer, el sacrificio de apartar el ego y hacer las cosas como Dios las ha estipulado, como Dios las ha revelado, y de dejar la opinión de nosotros a un lado y hacerlo como dice la Biblia. Y es así como va a funcionar. Y dice que los mismos problemas vienen a la casa, pero dice que no la derrumbó. Y está hablando metafóricamente de la vida espiritual, una vida religiosa en apariencia. Los problemas se encargan de destruir esa apariencia, pero una vida real, espiritual en Cristo Jesús, una fe real en Jesús, los problemas en lugar de derribar, se encargan de edificar, probar su material. Hebreos 12:2 en adelante nos dice a dónde está la mirada, dónde está establecida la fe. Y dice el versículo 1 de Hebreos capítulo 12: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Vea esto, hermanos. Dice que tenemos un montón de testigos de hombres y mujeres que ya en el capítulo 11 pues ha venido describiendo que ya ellos terminaron su carrera y Dios los ha honrado poniéndolos ahí, hombres como nosotros, comunes y corrientes, débiles, como Elías, que tuvo que huir después que aquella mujer lo amenazó, como Isaías y todos ellos, hombres que fueron apedreados, encarcelados, fueron rechazados por la sociedad. Dice que el mundo no los merecía, y Dios dice no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque nunca dudaron, se mantuvieron. Soportaron la enfermedad, soportaron la escasez, soportaron la abundancia, nada los dañó. Ellos se mantuvieron confiando en el Señor, en el invierno, en el verano, en primavera, en el otoño, en todas las temporadas. Nosotros somos atacados por el polen y todas las alergias que llegan en este tiempo y nos abatimos. Hay personas que van a poner esa excusa. No, mire, una señora me dijo un día, y yo le digo, mire, ¿por qué no trae a su niño? Su niño, ¿verdad? Le llama a ella niño, mi bebé, pero ya tiene como 15 años. Ya está en high school. Ay, me dijo, pastor, me dice que como hay mucho polen y yo no quiero que le vaya a dar alergia. Y yo me quedé callado. Y yo dije, esta hermana no sabe que este muchacho tiene una enfermedad peor, ¿verdad?, que la alergia, que es el pecado, ya lo tiene dentro. Eso no es nada, eso es un chiste. Y yo me quedo callado, digo, bueno, ni modo, yo seguiré predicando. No puedo hacer nada. Pero ve, lo que impide. Pero si está enfermo el muchacho, corremos al hospital y ahí vamos que no se muere, pero no lo traemos a la iglesia, no nos preocupamos traerlo a la iglesia. Ve qué ironía de esto, ¿no? Que no solamente está el milagro espiritual, sino físico puede pasar en la presencia del Señor, y es donde debemos nosotros, si es posible, cargar a nuestros hijos y presentarlos, pastor, pero no quieren encadenados, amarrados, tráiganlos. Si están en su casa, pues, si ya se fueron de su casa, es difícil traerlos. Hablo en el sentido de que entendamos la necesidad que tienen nuestros seres queridos, que todos tenemos. ¿Por qué le tenemos miedo al cáncer? ¿Por qué le tenemos miedo a esas enfermedades crónicas? Porque sabemos que nos matan. Y ahí andamos nosotros con por ejemplo, los diabéticos, ¿no? Chequeándose rápido y todo, otra enfermedad, presión aquí. Usted anda todo el tiempo. Porque dice usted, no, esto solo tiene que controlarse, hay que estar pendiente. Bueno, imagínense si nosotros viviéramos así con el pecado. Pero va que no, entonces nos preguntamos, ¿por qué no le tengo tanto miedo al pecado? Quizás podríamos decir, no, porque ya Jesús ya lo venció, ya soy libre, ya no me va a mandar al infierno. Pero sí trae muchos problemas, trae dolor, el pecado trae consecuencias terribles. Entonces, es la falta de conciencia, la que hoy en la mañana aprendíamos, que yo fui impresionado, impactado por estas multitudes que traían a los paralíticos, a los enfermos, y venían a tocar a Jesús, a oírle. Y yo le decía, Señor, yo quiero tener eso de ayudar a aquellos que no pueden, aquellas personas que cargaron a un hombre paralizado y lo metieron por el techo y se lo pusieron al frente a Jesús. Imagínense, hermanos, porque esas personas sabían que Jesús es el que tiene la solución. No, les decía a los hermanos a las 9, yo quisiera que un día tengamos un módulo, un espacio donde vengan los enfermos hasta con camilla,
que los tengamos ahí para que vengan a escuchar y oremos después del servicio. Vamos a orar por estos enfermos que están ahí en esa camilla y que los podamos traer en silla de ruedas, pero que estén ahí cerca. O la gente se va a impresionar, va a decir, estos sí tienen fe. Estos sí tienen fe. Ahí hay en Link unos locos que dicen que lleven los enfermos. Dice, pues claro, creemos en la medicina, creemos también en la ciencia y todo eso, pero nosotros confiamos, traerlos. Ya vamos a seguir orando para que Dios nos dé un espacio y poder decir, mire, no se preocupe, si no se puede mover, pues levantámoslo, hay que traerlo en una camilla y si pues se está doliendo, ahí lo ponemos en el cuartito para que esté escuchando la palabra y después oramos por él, que se haga la obra del Señor. ¿Verdad que sería maravilloso? En la Biblia lo encontramos, la gente llevando a los enfermos paralíticos, a los endemoniados, llevándolos a la presencia de Jesús para que recibieran el evangelio. Jesús les enseñaba, les predicaba y después oraba por ellos. ¿Acaso no sigue siendo el mismo Jesús de esa época hoy en día, hermanas y hermanos? Es el mismo, pero nuestra actitud es la que cambia todo. Por eso es que a esos hombres les conoce los hombres que trastornaron el mundo, porque eran ellos bien agresivos en predicar y en orar por los enfermos y recibieron milagros. Aquí, pero tenían una fe verdadera. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos, ¿en quién? En Jesús. Ahí está. El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículo 3 dice, considera a Jesús, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Vea, hermanos, lo que estorba la fe, el pecado. En el versículo 1 dice que nos despojemos de todo el peso del pecado. Quiero regresar, ahí me voy a detener en el versículo 4 y voy a regresar al versículo 1. Dice, por tanto nosotros teniendo también alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El pecado nos carga. No necesitamos nosotros practicarlo, simplemente con que pasemos nos ensuciamos allá afuera. Me gusta esta anécdota que un padre le compartió a su hija no quería ir a la iglesia. Estaba así, vea, no papá, yo no necesito, ya no voy a la iglesia. Entonces un día el papá le dice, mira hija, ponete este vestido, un vestido blanco. Y la muchacha dice, bueno papá, está bien, se lo puso. Y entonces le dijo, vamos a dar un paseo, hija. Y se lo llevó y llegó a una minería y entraron en una cueva. Y le dijo el papá, demos una vuelta, hija. Y después que salieron, el vestido blanco estaba bien negro. Y le dijo, mira hija, mírate en un espejo. Y le dije, papá, mire, pero yo no toqué nada. Sí, le digo, no tocaste nada, hija. No hizo falta tocar nada, pero te ensuciaste. Ve, no necesitamos ir a tomar cerveza o ir a la discoteca para pecar. Simplemente con solo que salgamos allá afuera, pues el pecado está ahí y nos mancha. Por eso necesitamos ir a la iglesia, escuchar la palabra. Es como darnos un baño todos los días, nos refrescamos. Es saludable para el cuerpo físico. Para el cuerpo físico también es saludable ir a la iglesia para escuchar la palabra de Dios. Entonces, aquella muchacha como que le cayó el 20 y dijo, oh, está grave el asunto, papá. Así se ensucia uno. Sí, así se ensucia, hija. Y el problema es que nosotros subestimamos el pecado y por eso es que el pecado nos carga. Por eso es que no queremos ir a la iglesia, pero sí queremos ir al mall, queremos ir al cine, queremos ir a la playa. ¿Sí o no? Nosotros, lo que nos gusta el deporte, queremos ir a ver ahí a los Celtics. Bueno, ya los sacaron, ¿verdad? O a los Rex. Mire, ¿cuánto cree que valía una entrada allá en Nueva York? $850, la más barata. Pero el aficionado fue. Entonces, eso es normal, es natural que uno sienta el deseo de irse a entretener con el deporte. Pero esta parte espiritual es una lucha, una batalla sin cuartel.
Nos duele todo ya cuando el día del culto. Y pasa de todo. Es cuando más obstáculos tenemos. Esa es una lucha espiritual. Entonces la muchacha entendió y tomó aquella lección que el papá le dijo: mira, ya necesitamos ir a la iglesia para escuchar la palabra de nuestro Dios. Y aquí no está hablando que nos despojemos nosotros de todo peso del pecado. El pecado está en nuestra naturaleza, está aquí. Allí vive, miserable de mí, dijo el apóstol Pablo. ¿Quién me apartará de este cuerpo de muerte? Lo que yo no quiero, eso hago. Por eso necesitamos estar cerca del Señor, porque necesitamos ayuda. Es como un enfermo que necesita la medicina a tiempo. Nosotros hemos sido declarados sanos, perdonados, pero estamos en el proceso. Se nos ha suministrado esa medicina. Pero ahí está la lucha. Que Dios nos ayude. Así que la fe que vence al mundo está en Cristo Jesús, y ahí lo vemos. La fe que vence al mundo está fundada en Jesús, hermanas y hermanos. Mira lo que dice 1 de Juan 5:1 en adelante. Corra, Aquí lo habla claro el título. Aquí lo vamos a encontrar en 1 de Juan capítulo 5, allá cerquita de Apocalipsis. Dice el versículo 1 al 5. Todo aquel que cree en Jesús es el Cristo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Esto no es algo sencillo. Esto no es una herencia, esto no es una imposición. Dice que creer en Cristo Jesús es una obra de Dios. Hemos sido engendrados. Es una nueva vida. Para creer que Cristo es el Señor. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el Mesías, el enviado, el ungido, el apartado, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Esto se trata de una relación de amor, pero esto es una obra de Dios. Cuando yo iba comenzando en el cristianismo, le tenía miedo el no poder permanecer en el cristianismo. Venía una ola y yo decía, ¿cómo podré sobrevivir? Me gustaba el deporte, todos los domingos íbamos a jugar. Estábamos en una liga ahí en Huntington Station, yo con mis primos, corrían. Crecí en el deporte, ese fue lo que practiqué desde niño. Y decía, ¿cómo le hago? Los cultos allá, pues en aquella época eran en la tarde. Todavía son en la tarde en Long Island, a las 4 ahora, pero en aquel tiempo eran a las 6. Entonces nos quedaba libre toda la mañana. Pero pasaba algo, que cuando ya salíamos del campo quedaba, pero bien fundido, todo mayugado. Bueno, hermanos que practican el deporte, o hemos practicado el deporte, sabemos, ¿verdad? Que después de, y como uno está, el vicio de jugar, en esos equipos que le llamamos piratas, terminamos y ahí viene otro grupo y necesita, pues también seguimos jugando todo el día, jugando fútbol en el parque. Ya cuando llegan como a las 4 de la tarde, llegando a la casa, todo fundido, la iglesia no sentía aliento de ir a la iglesia. Pero luego comencé a orarle a ese Señor, yo no voy a poder servirte quizás. Y mire, poco a poco se fue quitando ese deseo de ir jugando. Ya salgo todavía, juego, ¿verdad? Pero ya no es lo mismo. Aquí hicimos un equipo de fútbol con mis hermanos y teníamos pues un equipo y salíamos a jugar. Pero aquello que era imposible dejar, ni cuenta me di cómo Dios lo fue apartando. Cuando yo comencé a orar y comencé a descansar en su obra. Y mira que estoy sirviéndole al Señor ahora en día. Aquello que era imposible, que dije, esto es un obstáculo, pues con los años lo he ido superando. Y me di cuenta que no dependía de mí, de mi fuerza, sino de la fuerza del poder de nuestro Dios. Y así he aprendido todos los años que si mi mirada está en Cristo Jesús, Él se encargará de hacer su obra en mi vida. De eso se trata la fe. Que si la fe es genuina, pues vengan problemas, enfermedades, escasez, venga lo que venga, nos pueden encarcelar, nos pueden deportar, pueden hacer lo que quieran, pero no nos van a apartar de Cristo Jesús. Al contrario, nos van a unir más a Él, porque somos de Él, hemos nacido del Espíritu, hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, somos de la familia del Señor, y este nacimiento espiritual es eterno, no es temporal. ¿Cuánto lo creemos? Juan, 1 de Juan capítulo 5, versículo 2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios, y guardamos sus mandamientos. Obedecer la Biblia no es una carga, no es gravoso, es un deleite, dice Juan aquí.
Y estas son como señales. Hay una señal que amamos al prójimo, amamos al hermano. Esto de congregarse es una manifestación del amor que los tenemos los unos a los otros porque nos gusta estar cerca. Si usted no viniera, usted no supiera nada del caso de David Ayala. Pero usted ya sabe. Usted va a ir a orar. Y si conoce a la hermana, usted va a ir a llamarla. A decir, mire, llegó la noticia, vea, estamos orando y confiamos en el Señor. Ve, ese es el amor. Pero si usted dice, no, fíjate que a mí me cuesta, pastor, yo no sé, pero a veces yo quisiera, pero no puedo. Dígale al Señor que lo ayude. Así como lo ayuda a ir a trabajar. En la mañana, cuando usted se levanta a las 5 de la mañana, a veces está bien cansado. No es cierto que un montón de pensamientos, ya vas de vuelta al yugo y trabajas y trabajas y trabajas y no prosperas y solo gastas y gastas y ya tenés un poquito cuando de repente viene aquel gasto. Y todo eso es un vendaval de cosas. Y usted dice, no, pero es que tengo que pagar el mortgage, tengo que pagar aquí, tengo que pagar la comida, tengo que ir, y ya usted se mete al baño. Y luego después del agua, ya usted se olvidó de todo eso. Es una batalla mental. Y si uno ahí se queda dándole rienda suelta, se colapsa y usted dice, de verdad. No, usted sabe lo que tiene un compromiso. Pues la misma batalla tenemos espiritualmente con esto de congregarnos. No, aquella familia no se congrega, aquellos decidieron una vez a la semana y están bien. No se confíe, hermanos. Yo soy de aquellos que yo no podría vivir con un culto a la semana, no podría. No sé, cada quien, pero yo no me siento. Con que no venga el viernes me afecta, me siento bien mal. Siento desanimado, caigo en esos baches, que no venga un culto. No es que, no, es porque la costumbre, que oír la palabra, con el hecho de venir, se libera un montón de cosas. La bendición de congregarse. Pero también le entiendo a usted, digo, bueno, el cansancio, la preocupación, las enfermedades, el trabajo. Lo agarra un tráfico a las 5 de la tarde por ese 93, por el 95 y usted no haya para dónde irse porque las calles están también la hora del tráfico. Usted va llegando a la casa a las 7:30 de la noche, pues cansado, con hambre y va a ser difícil venir al templo. Todo eso se entiende. Entonces todo eso se opone a nosotros, a que nosotros nos nutramos. Pero una verdadera fe da esa manifestación, esa obediencia, ese amor. No, yo tengo que estar ahí, voy a procurar estar. El miércoles no hay culto, entonces el miércoles voy a trabajar hasta las 9 de la noche y voy a reponer las 2 horas que voy a perder el martes o el viernes. Me pasa a mí. Yo digo, bueno, el martes, el miércoles yo trabajé un poquito más. Pero el martes tengo que estar ahí y el viernes. A menos que tenga que hacer una diligencia o esté lejos, pues ya le digo al pastor Luis, me dice, no voy a poder, hermanos, pero les voy a extrañar. Es una costumbre. No dependo, la salvación no depende de eso que hago, de son obras, pero sí que me ayuda a pelear contra todo ese montón de cosas que quieren atribularme. Esto es una gran bendición para mí. Pero allá usted. Es cuestión de amor, es cuestión de obediencia. Cuestión de deseo y todo eso viene en el paquete de la salvación. Luego sigue diciendo el versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Esa palabra gravoso dice, no son una carga, no es algo que te va a torturar. Sus mandamientos es un deleite, sus mandamientos son dulces en nuestro paladar, sus instrucciones. Versículo 4 de 1 de Juan 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Ve lo que yo le estoy diciendo, le estoy contando las batallas que tiene este servidor todos los días. Todos. Yo les decía a los hermanos, nosotros los pastores también nos enfermamos. También nos mudamos. Tenemos que salir con un montón de cajas, ¿verdad? Tenemos que empacar todo y pasar por todas esas cosas. Y también tenemos problemas con migración y problemas económicos. De todo, lo mismo que usted. Nos enfermamos y pues, tremendo. A veces nos enfermamos y tenemos que venir a predicar. ¿Y cómo nos reponemos? Bueno, Dios obra. ¿Cuántas veces no hemos venido a predicar aquí con una fiebre y hemos pensado que no vamos a poder terminar? Yo he venido diciendo al Señor, quizás 10 minutos voy a aguantar, y es cuando he predicado 1 hora. Y Dios me dice, es que no es con tu fuerza, hijo. Soy yo.
obrando en ti. Y cuéntaselo a los hermanos, dile que no se trata de ellos, se trata de mí. Que descansen en mí, que me lo pidan a mí. Yo me encargaré de hacer un camino donde no lo hay. Pero si ellos no me piden eso. Entonces aquí dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ahí está. Esos somos los que vencemos el mundo. Esos son los que vencemos el sistema. Porque una filosofía barata no va a poder darnos la fuerza para hacer a un lado todas aquellas cosas que atan al hombre. Aquí este país le ofrece a usted pues un bienestar económico si usted trabaja bastante ustedes y no tiene ningún vicio, va a prosperar. Puede comprar una buena casa, puede comprar un buen automóvil. Eso viene con su sacrificio, eso viene. El punto es que usted puede caer en la trampa de todo el incrédulo, irse por las cosas materiales, temporal, y quedar atrapado en esas cosas triviales que no son eternas, que son perecederas, y abandonar lo celestial, lo eterno, lo real, por aquello que no es real, lo verdadero por lo falso. Esto es como que yo le diga, mira, aquí hay una cadena de tantos quilates, esta es una cadena de oro, pero aquí está la fantasía, son iguales el color, y usted dice, bueno, esta está más fácil. Esta de oro te la vas a poner, ¿verdad? Al obedecerle al Señor y al amarlo y servirle de gratis. Esta, aquí está, también la puedes tener trabajando. Pero eres libre, no tienes ningún compromiso con Dios. Dice, usted se va a ir por la más fácil. Dice, bueno, esta aunque sea pues de fantasía y con el sudor que esté negra, pueda que nos tendamos a irnos por la de fantasía y la de oro la dejamos a un lado. Eso es lo mismo, lo celestial es algo que tiene peso, valor, pero nosotros nos vamos por lo terrenal, lo trivial, lo que perece. Y claro, nosotros no aceptamos lo que dice el Salmo 23, que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, cuando Jehová es mi pastor y nada me faltará. Fíjense, hermanas y hermanos, ese texto a mí me traspasa del Salmo 23:1, porque es una verdad absoluta. Dice, Jehová es mi pastor. Y luego dice, nada me faltará. Nada es nada. Pero ahí viene la preocupación. Bueno, tengo compromisos con el banco, tengo que pagar todas esas cuentas porque los intereses me están matando. Yo no, pues me están me estoy botando el dinero y tengo que, pues, ahí viene la preocupación, pero el texto dice, nada me faltará. Puedo pagar la deuda, puedo pagar los compromisos, pero no, digamos, si soy sabio, no voy a sacrificar el tiempo de Dios porque Él me va a dar la sabiduría y voy a pagar esos compromisos. Pero en mi miedo, no, yo tengo que hacerlo y salgo corriendo. Entonces ahí, en lugar de que se arregle el problema, se pone peor. La fe verdadera está anclada en Jesús, no te vas a mover. La prosperidad no te va a echar a perder, no le tenés miedo. Sino, es que Dios no me da esto porque quizás me voy a perder. ¿Cómo? Si Dios te capacita primero, te prepara. ¿Acaso Dios no quiere el bienestar para sus hijos? Claro. ¿Acaso los que somos padres no queremos lo mejor para nuestros hijos? Sí. ¿Acaso si su hijo viene de papá, fíjate que ya soy mayor de edad, ¿crees que me puedes ayudar a sacar un automóvil? Usted no le va a decir, mira, te has comportado mal. Es su hijo, con solo el llamado, papá, ¿cree que me puedes ayudar? Usted se estremece y usted dice, vamos al dealer. Incluso hay padres que hasta le han pagado el carro total a sus hijos. Allá en Nueva York me encontré con un hermano y me dice, le acabo de pagar el automóvil a mi hijo. ¡Wow! Yo solo le digo, ¡wow! Y no está hablando de un carrito que vale 15,000, es como $32,000. ¡Wow! Y yo digo, bueno,
quien, ¿verdad? Pero yo digo, bueno, eso es lo que puede hacer un hombre natural. Imagínense lo que hace nuestro Padre Celestial con nosotros, que dice Romanos 8:32, el que no escatimone a su propio Hijo. ¿Cómo vamos a poder superar eso? El que no escatimone a su propio Hijo, dice el apóstol Pablo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Y hace una pregunta, ¿acaso no piensas que dio a su Hijo y no te va a ayudar con tu casa, no te va a ayudar con el mortgage, y tú estás, no, Él es el que te da la salud, Él fue el que te dio la gracia para que el banco te hiciera el préstamo, Él es el que lo hizo todo? ¿Cómo le vas a pagar con ingratitud? Es cuando más le debes a Él servir y deleitarte. ¿Acaso Él va a cerrar los cielos? No, te dio a su Hijo, lo más grande, y todo lo demás son cosas insignificantes y vendrán. Pero nosotros nos cegamos porque no entendemos la grandeza de Jesús. Entonces esta es la fe que vence el mundo, que nosotros entendemos quién es Jesús y creemos que Él es nuestro Señor, el dueño de nuestra vida, que Él pagó un alto precio, que Él derrotó el pecado, derrotó la muerte y está a la diestra del Padre, va a venir por nosotros, es el gran abogado, intercede por nosotros todos los días, y ahí no nos movemos. Por ende, todas esas cosas van a venir tarde o temprano en el tiempo de Dios, pero nosotros las queremos en el tiempo de nosotros. Y por eso es que las cosas, dice el proverbio, que se obtienen a la ligera, a la larga no son de bendición. Eso dice la Biblia. Las cosas que se obtienen a la ligera, a la larga no serán de bendición, pero las cosas que llegan en el tiempo de Dios, y dice, aquel que es diligente en su trabajo, dice, ¿qué dice el texto? Prosperará. ¿No es así que dice? Miremos la fe de Abel y aquí vamos a concluir. Algunos detalles. Estaba hablándole acerca de esta confianza que debemos de tener en Cristo. Ya todo eso atrás lo hemos estudiado, estudiamos los elementos de la fe verdadera, y ahora vamos a ver la práctica. Vienen los testimonios, comienza el versículo 4. En el versículo 3 nos habla acerca de esta confianza de lo que Dios hace, que es inamovible, es indestructible. Ahí dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Es sólido. Por la confianza. No todas las personas creen que Dios creó el universo. Hay personas que piensan que viene del Big Bang. Pero nosotros los cristianos creemos que fue Dios que lo hizo en los 6 días, todo lo que existe, hasta el hombre y la mujer. De modo que de lo que se fue hecho de lo que no se veía. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, no existía. Pero Dios habló. Eso es certeza, convicción, solidez, firmeza, eso es estable. Y ahora viene el ejemplo práctico. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Podríamos preguntar, ¿es la clase de ofrenda, la calidad de ofrenda que ofreció Abel, que era mejor, de mejor calidad que la de Caín, y por eso le agradó a Dios? La mayoría de eruditos llegan a una conclusión que no se trata de que era una mejor ofrenda, sino que es cuestión de actitud, es cuestión de lo interno, como se hace. Entonces aquí Caín no trajo de lo podrido, como algunos se atreven a decir. No, Caín, el hermano mayor, era agricultor. Ese hombre trajo de las mejores frutas, de los mejores vegetales, trajo de lo mejor del campo, de lo mejor. Pero su actitud, él tenía un problema interno, había egoísmo. Juan dice que era del diablo, ya, él tenía una cosa terrible, y Dios le advierte, le dice, si bien hicieres, Dios conoce el corazón de nosotros, y Dios le advirtió antes. Le dice, yo sé que estás peleando con un montón de cosas, si hicieres bien, no caerías en esa situación. Miremos un par de textos aquí. Génesis 4:3.
Veamos la diferencia entre Abel y Caín. Caín ofreció una ofrenda según su opinión, y Abel lo hizo según el temor a Dios. Y esta es la fe. Aquí podemos resumir esto. La fe verdadera te lleva a vivir una vida cristiana de acuerdo al estándar de Dios, como Dios lo ha ordenado. No gusta, pero es así como Dios lo ha ordenado. La fe falsa te lleva a pelear contra Dios. No, es así dice la Biblia, pero yo no creo así. Entonces contradecimos. Y ahí tenemos un problema serio porque nos encontramos pegando contra una muralla. Dice Génesis 4:3. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Una ofrenda, según lo que yo creo aquí, era buena. Y lo que vemos aquí dice de los frutos de la tierra. Pero hay un problema. No lo hizo con una actitud correcta. Miremos lo que dice 1 de Juan capítulo 3 versículo 11. Una ofrenda, y eso lo hizo Caín, que trajo él, una ofrenda según lo que yo creo que es bueno. Pongan atención a esto, hermano. Yo puedo servirle a Dios con mi opinión. De hecho, nosotros podemos predicar. Hay predicadores que pueden predicar y le mezclan la psicología a la predicación. Ahí corren un riesgo terrible porque es la palabra pura de Dios y la debemos de dar tal como es. Entonces hoy hay muchos pastores que son psicólogos, que usan como una terapia la palabra de Dios. Lo usan como un pretexto. Y comienzan a hablar, entonces lo aplican a la necesidad. Y no hablan lo que realmente el texto quiso decir. Y no lo aplican de la forma como se debe de aplicar. Entonces ahí es el peligro, porque nos frustramos, porque no agrada a Dios y somos rechazados. Tarde o temprano sentimos el abandono del Señor. Y eso fue lo que le pasó a Caín aquí. Una ofrenda según mi criterio, no según lo que le agrada a Dios. Es una cuestión de actitud. Es buena, es agradable, es los mejores frutos, pero mi interior, que no Abel, ni Adán, ni Eva, nadie sabía, solo Caín y Dios. Dios sí sabía el corazón de Caín, que no estaba bien alineado, que había perversión en su interior. Y lo vemos aquí más tarde, en 1 de Juan 3:11, dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Oiga esto, hermanos. ¿Qué había entonces en Caín? Había odio, había rencor contra su hermano. Y luego dice el versículo 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Y hace una pregunta, Juan: ¿y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y mire lo que dice el 13: hermanos míos, no os extrañéis. Si el mundo os aborrece, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todos nosotros corremos este peligro. ¿Cómo yo sé que no amo al hermano? Bueno, lo calumnio. La calumnia es o andar hablando siempre mal de esa persona. O guardar resentimiento. Esto es tan fuerte que el Señor Jesús dice: si tú tenés un problema con tu hermano y traes una ofrenda delante de Dios, déjala en el altar y ve y reconcíliate con él. Ve, hermano, lo serio que es esto delante de Dios, el conflicto interno. Si tenés un conflicto en tu interior y venís a querer agradar a Dios en apariencia, no lo va a recibir el Señor. Y eso le pasó a Caín. Caín tenía un problema con su hermano. Había odio. Ya estaba maquinando él el malestar. Ya era un problema natural. Entonces él viene y él aprendió de Adán. Adán dijo: bueno, el Señor es un Dios que recibe ofrenda, pero no lo hizo de la forma correcta, con temor, sino que lo hizo con arrogancia. Y Dios dice:
Y ahora Juan nos está recordando. Y estas cartas de Juan son dadas para la iglesia que pueda examinar lo que es el cristianismo verdadero y el cristianismo falso. Son unas cartas que tienen el propósito de revelar lo que es una fe verdadera y una fe falsa. Y si nosotros decimos que amamos a Dios, pero odiamos al hermano, guardamos rencor, entonces quiere decir que no amamos a Dios, estamos engañados. Y por eso es que cae nuestro semblante y nos deprimimos y pasa un montón de cosas, raíces de amargura. Esto es peligroso y por eso debemos de examinarnos. La fe que vence al mundo es la fe que cree en Cristo Jesús, y juntamente con creer en Cristo Jesús viene un cambio total, radical en nosotros. Podemos relacionarnos de una forma correcta con Dios y tenemos que hacer las cosas correctas de acuerdo a la Biblia. Dios dice, perdona. Pedro preguntó a Jesús, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? 7 veces, 70 veces 7, le dijo Jesús. Siempre. Porque para el rabino perdonar 7 veces la ofensa de alguien era haber alcanzado la perfección. O sea, no, ya alguien perdonó 7 veces que lo han ofendido. Y Jesús dice, no, en mi reino el perdón es algo normal, que como has sido perdonado y sos perdonado todos los días, estás siendo perdonado por Dios porque todos los días le fallas, entonces Él te da la capacidad para perdonar a tu hermano y no vivir amargado, no vivir en rencor, porque todos nosotros corremos ese riesgo cuando alguien nos confronta, cuando alguien hace algo, cuando alguien dice algo, tendemos a resentirnos. ¿Sí o no? Una parte que somos frágiles somos con los hijos. Alguien dice algo de un hijo o alguien le mira diferente a su hijo, le digo que nos cargamos. Si nos cargamos fácilmente, porque es la sangre. Entonces allí es donde nosotros debemos decir, bueno, Dios me perdonó a mí, yo también debo de perdonar y no debo dejar que esta raíz se vaya aquí, porque esta raíz va a ir creciendo y va a atrapar mi corazón y me va a estorbar. Recordemos que estamos hablando de la fe que vence al mundo, hermanos. Esta es la fe verdadera que trae frutos. Los reformadores le llamaron sola fide en Cristo, pero ellos descubrieron que esta fe no viene sola. Esta fe viene acompañada de acciones, de obras correctas, de acuerdo a la Biblia, viene acompañada con obediencia a la palabra de nuestro Dios. Dice el versículo 15 de 1 de Juan 5, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente. También dice el versículo 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Esto me despedazó esta semana. Fíjese, mientras usted está cómodo en su casa, en su sofá, pueda que aquí haya algún hermano que haya sido echado del departamento y usted pueda que no lo sepa. Pero es más duro que usted lo sepa y usted le importe un bledo. Eso es duro. Entonces Juan nos está llevando y él mezcla la acción de Caín con el estilo de vida de nosotros. Así que nosotros debemos de ver al hermano como nosotros mismos, somos una familia. Entonces, una fe verdadera tiene que actuar de acuerdo a lo que le agrada a Dios, no de acuerdo a lo que me conviene. Porque decimos nosotros, no, yo doy para que me den. Yo le di una vez, pero ya el hermano no me volvió a dar nada, entonces yo ya no le voy a dar. No, esa no es la fe verdadera. La fe cuando descansa en Cristo, Él lo dio todo y me lo sigue dando todo y Él me ayuda, Él me va a proveer y seguiré dando todo lo que pueda sin esperar nada a cambio. ¿Sí o no? Y así descansamos. Que Dios nos ayude. Esa es la fe que vence al mundo, que hagamos las cosas de acuerdo a como le agrada a Dios y no de acuerdo a mi conveniencia. Que sea con temor y temblor, no sacado de mi mente, lo voy a hacer así porque así lo hacen los demás. No, yo lo voy a hacer así, voy a servir a mi Dios
como la Biblia me enseña, que lo ame y que ame a mi hermano, que le sirva en lo que pueda. Y si me ofende mi hermano, olvidaré su ofensa, pero no le voy a guardar rencor, porque el Señor me ha perdonado y me seguirá perdonando a mí. ¿Lo creemos? Oramos. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén.